Las últimas informaciones, los hechos más destacados, el pensamiento y la opinión de los protagonistas. Opinión y noticia, el periodismo para todos, es posible con la independencia y ética del comunicador. En Sucesos, las noticias y las voces de quienes las hicieron o son parte de ellas. Lo del país y del mundo, política y economía, lo social y del arte, el deporte, lo que usted espera saber cada semana. Opinión y noticia, porque interpretar y hacer entender lo que sucede es la razón de ser del periodismo. Con la conducción de Félix Narváez, empezamos. Al inicio del presente programa, como siempre, un cordial saludo a nuestros amables oyentes, televidentes, al público que nos dispensa con su siempre deferente atención, con su credibilidad. Recuerde que somos Radio Sucesos, en Quito nos escucha en el 101.7 FM y desde cualquier parte del mundo en el www.radiosucesos.fm. También estamos en el Facebook Radio Sucesos Ecuador, en el Instagram @radiosucesos.es, a través del sistema X @radiosucesos.es. Y también el fin de semana nos puede sintonizar, nos puede observar y nos puede comentar en el 24/7, el canal digital Nuestro Fraterno, a quien le enviamos también saludos cordiales. Los principales temas de la semana. Lo que está pendiente cuando el año prácticamente está agonizando. Lo tratamos a partir de este momento. Bienvenidos. Las noticias han impactado en el país, en el mundo y en la ciudad. Sus protagonistas están en Sucesos para responder preguntas del periodismo profesional, que el público saque sus propias conclusiones. En varias reformas tributarias y algunas legales se apoya la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo del Gobierno, finalmente aprobada entre asambleístas. El eje del proyecto es el perdón de intereses para los contribuyentes morosos del servicio de rentas, quienes deben pagar el capital adeudado en 150 días. También se congela la deuda de 5.300 millones del Ministerio de Finanzas al Banco Central y se ofrece incentivar tributariamente para el empleo de jóvenes entre 18 y 29 años. Estas las principales disposiciones del proyecto que ya está vigente y que nos permite dar la bienvenida al señor economista Osvaldo Landázuri, analista de este país. Se han mostrado estas cifras y se dice que todo esto tiene que rendir a al menos 832 millones de dólares, con lo cual tenemos tranquilidad para lo poco que resta de este año y para lo que viene. ¿Y luego qué? Es la pregunta y es la inquietud que está flotando. Señor economista, bienvenido. Lo escuchamos. Saludo, Félix, gracias por la invitación. Muy gentil. A ver, yo creo que poniendo esto en contexto, primero entendamos cómo deja el país Lazo. Y el país queda realmente devastado en todo sentido. Y lo que nos compete ahora es el sentido económico, fiscal. En esa línea, pues yo estimo que este déficit de este año saldrá alrededor de los 5.700 millones de dólares, 5.500, algo que ya se veía venir pese a la tosudez del exministro Arosemena, que se mantenía en cifras realmente absurdas. Porque desde el principio, Félix, usted tenía un presupuesto que estaba mal financiado, un presupuesto que consideraba venta de empresas estatales, petróleo de $65 por barril que nunca se cumplió y aumento de impuestos que también se veía con un interrogante. Entonces, ya desde el principio del año, esto era una crónica de muerte anunciada. Hoy entonces, lo que usted tiene es 5.500 millones que se han financiado. ¿Cómo es la pregunta? La respuesta es con atrasos.
Es decir, el gobierno mantiene atrasos en general con el IES, con proveedores, con sueldos y salarios de algunas de las instituciones públicas, es decir, haciendo agua por todo lado, porque 5.000 millones de dólares es ya una cifra muy importante que ha dejado de entrar en la economía, y por eso usted siente también esa iliquidez cada vez más profunda, más incómoda, y por supuesto una incertidumbre cada vez más grande. Si a eso le suma usted los 4.700 millones de dólares que el siguiente año el gobierno debe pagar en vencimientos de deuda si no los renegocia, pues llega a unas necesidades de financiamientos junto con el Yasuní de alrededor de los 12.000 millones de dólares. Entonces, realmente es un asunto que para mí ya se está yendo de las manos. Ahora veamos la ley que usted comentaba. Entonces, si usted logra recaudar 800 millones, pues le servirá para un mes de sueldos. Ese es el gran resumen. Y por otro lado, el precedente que se deja con estas amnistías tributarias es que el país se va transformando cada vez más en un país que no tiene cultura tributaria seria. Y eso es un precedente, claro, delicado, es un precedente que puede ser debatible, discutible. Falta una cultura tributaria seria. Dicho en otras palabras, economista. No pagamos impuestos, es el grueso. Somos unos pocos bobos los que yo he dicho siempre que pagan impuestos, pero usted ve, por ejemplo, en la costa ecuatoriana, que es muy frecuente. Mire el propio patrimonio del presidente Noboa, es decir, estamos acostumbrados a poner todo a nombre de las empresas, no tributar de esa manera. Acuérdese de los servidores de Lazo, que Arosemena tenía más pago de impuesto a la salida de divisas que de impuesto a la renta, lo cual es una locura. ¿Cómo tiene plata para tener un hijo en el extranjero, que es lo que él decía, si no está logrando renta? Totalmente. Entonces es una cultura que está expandida. Y cuando usted veía los impuestos que pagaban los allegados al presidente Lazo, al expresidente, pues realmente era irrisorio lo que pagaban. Pero las señales que está dando el presidente Noboa son positivas, van en la ruta correcta, por la magnitud, por la gravedad de la crisis económica, financiera, presupuestaria, como que hay que tenerle también cierto tiempo a todo esto. Sí, a ver, no creo que es oportuno todavía juzgar de manera profunda las acciones de Noboa porque hay muy pocas observaciones. Me parece que Noboa tiene más capacidad de escuchar, es una persona más abierta, menos orgullosa, menos tosuda, menos dogmática que Lazo. Y pragmático, ¿no? Y también pragmático. Entonces, acordémonos, bueno, que las amnistías venían desde el tiempo de Correa, es decir, la han utilizado varios gobiernos. Entonces, a ver, creo que está en campaña Noboa y por eso va a ser difícil que tome medidas estructurales. Y en esa línea lo que usted tiene es un país que el próximo año probablemente vea algo similar a lo de este año, considerando que usted vaya arreglando algo del desequilibrio fiscal, de lo contrario sí se le va a volver insostenible. Si para que el nuevo gobierno haga qué. Para que el nuevo gobierno tome decisiones que el país ya no las puede retrasar. Por ejemplo, yo creo que las decisiones que el Ecuador debe discutir son decisiones estructurales bien complejas. Primero, las leyes laborales. El principal. Es decir, hay varios que podrían ser principales, Félix. Las leyes laborales. Es decir, usted mencionó el empleo joven. Realmente no va a haber ningún cambio significativo en el desempleo ecuatoriano, que para mí es del 65%. A mí me parece absurda esa división de subempleo, empleo no remunerado. 7 de cada 10 no tienen empleo. Si usted no hace algo con las normas laborales, eso no va a cambiar. Segundo, los subsidios. Si usted tiene un país que está quemando dólares cada año en miles de millones, Félix, de buena fuente, yo conozco que cuando usted va al Fondo Monetario y les dice soy un país pobre, le responden no ha de ser tan pobre, si es que puede quemar 5.000 millones. Entonces es una... Y además con la plata que se le van llevando. Además. ¿Dónde está la pobreza? Entonces es un asunto que además le impide conseguir financiamiento. ¿Qué he propuesto yo al respecto? No sé si lo propuse a usted, pero el asunto es que lo he venido haciendo. Yo creo que hay que canjear esas inversiones, esos subsidios por inversiones. Es decir, el eslogan de 1 centavo por una escuela me parece que puede tener mejor llegada. Pero para aquello, Félix, así como Lazo pasaba en Suiza, pasaba en México, pasaba rogando acuerdos comerciales, pues también que vayan
y que vean el Cotopaxi, que vean Durán, que vean Tungurahua, que vean Cañar, que vean lo que está pasando en las comunidades rurales, estimado Félix. ¿Cómo sería esto, dicho en sencillo, con todo respeto, señor economista, canjear subsidios por inversiones? Yo creo que el asunto se va a entender cuando usted plantea un fondo independiente con auditoría de la CAF o del BID, en el que se depositen todos los recursos relacionados con los subsidios a los combustibles. Y esos recursos se transformen en inversión en las zonas rurales, haciendo pilotos, he dicho yo. Es decir, usted, por ejemplo, va a una comunidad indígena y le dice, perfecto, vamos a empezar aquí, con una carretera, un dispensario médico y una escuela. Costo estimado, tanto. Para eso, entonces, transformo el gasto que estoy haciendo en subsidios, invierto, doy empleo a la comunidad para que ellos mismos manejen, audito también ese tema, y entonces, además de que genera crecimiento porque está invirtiendo, está generando empleo. Es una idea, interesante. Es una idea que yo, muy interesante, que yo la tengo quizás más clara porque estoy en el sector real, es decir, al ser una persona que opina de la economía participando desde el mundo real, porque la gran diferencia mía, Félix, es que todo el resto de analistas están o metidos en una oficina o metidos en una universidad. Entonces, realmente cuando usted transforme aquello en inversión, va a ver que la conversación cambia de manera importante. Mientras no se toque consecuentemente el fondo, tal como usted lo ha descrito, ¿todo esto vienen a ser paños calientes, paños tibios? Sí, y yo diría que ni tibios, ¿no? Es decir, para mí el ejemplo era ponerle una curita a un enfermo terminal, ¿no? Es decir, usted lo que está haciendo es adelantar flujo por un lado, porque les pide a las empresas que paguen por anticipado el impuesto a la renta, lo cual hace que usted en abril ya no cobre, eso hay que estar bien claros. Segundo, amnistía a las empresas y le dan 800 millones, un mes de salarios, Félix, con atrasos de 5,000 millones. Sí, pues eso viene a ser. Entonces, no creo que realmente sean ni siquiera paños calientes, es decir, es un asunto muy delicado, en el que usted, si mira su Twitter, ve que en la plataforma gubernamental, ayer me parece estaban protestando los servidores de limpieza y de seguridad. Si es que no corrige el tema, la dolarización le transparenta a la fuerza. Es decir, usted o emite moneda para causar inflación y tratar de esa manera financiarse, o se endeuda consiguiendo dólares. Claro, el Ecuador no puede emitir moneda, entonces le toca endeudarse. Pero luego del viaje a Nueva York, con el riesgo país que tiene, probablemente las fuentes de financiamiento sean muy limitadas. ¿Qué le queda? ¿Qué recomiendo yo? Renegocie todo lo que tiene vencimientos inmediatos, es decir, el próximo año, porque no creo que le presten plata, Félix. Entonces, ahí va a comprarse tal vez un espacio, y es una buena recomendación, creo, para tratar de patalear, de pedalear, creo que se dice en finanzas, en las finanzas más de la calle, cómo usted va apalancando con deuda interna esos atrasos y va hasta que exista otra vez un gobierno que tenga 4 años y que pueda volver a conversar de los asuntos estructurales que requieren uno más de los que usted anotó. Anotó 2 subsidios y leyes laborales, la seguridad social. Esa es otra bomba de tiempo que si es que usted no le desactiva, le va a explotar con miles de millones de dólares. Es decir, usted ve ya un descuadre actuarial que es importante, de miles de millones. Pero no con la propuesta de Augusto de la Torre de decir, bueno, entonces todos se jubilan más viejos y pagan más, que es el gran resumen. Claro. Félix, intervenga el BIES, intervenga el IES, vea si es que están la suficiente cantidad de burócratas o están demasiados, vea qué pasa en Petroecuador, no tenemos ni balances, por Dios, Félix. Entonces sí hay cómo hacer cosas, es decir, coger CENEL, coger SELEC, traer auditores internacionales y decir, miren lo que está pasando. Son mafias que están enquistadas y que se cambian de gobierno a gobierno, Félix. Entonces, ahí tiene usted un panorama de lo que estamos viviendo y lo que yo sugiero que se haga. Tal vez ir dando pasos, intervenir primero un hospital y ver cómo está funcionando ese hospital. Si tiene demasiadas secretarias y pocos doctores, cojo y veo cómo está el IES, cómo ha ido la nómina. La nómina, si no me equivoco, en general, Félix, se triplicó en el gobierno de Correa. Y el IES no es la excepción. El IES también creció de una manera absurda. ¿Y qué tal servicio le están dando? Pésimo. Entonces tiene la peor combinación que vemos en la administración de negocios.
ineficiencia y mal servicio. Entonces, al menos en algo trabajemos, por lo menos en eficiencia. Y eso es lo que yo recomendaría que el presidente haga. Tal como lo dice el economista Landázuri, una cosa es ver la situación desde el escritorio, desde las cuatro paredes, y otra cosa, como él lo acaba de manifestar, cuando las problemáticas, cuando los problemas están a la luz, están ante los ojos. Saque usted, como siempre, sus mejores conclusiones, honrados con la presencia del economista Osvaldo Landázuri, a quien le deseamos el mejor de los años, y ya habrá, Dios mediante, momentos para nuevas consultas. Volvemos con más. Entrevistas importantes que tú quieres escuchar, la mejor información, la más grande opinión, periodismo de verdad, con Félix Narváez. Hasta la reparación de 13 patrulleros dañados en San Borondón habría pagado el presunto narcotraficante Leandro Norero, quien, detenido por lavado de activos, fue victimado el año pasado en la cárcel de Cotopaxi. Pero ese dato, el de los patrulleros, aunque alarmante, solo es parte de la infinidad de graves revelaciones que surgen de los chats de Norero. Chats que los revela la fiscal Diana Salazar tras la incautación e investigación de 15 celulares rescatados de la celda de Leandro Norero. El caso Metástasis es una clara radiografía de cómo el narcotráfico se ha tomado las instituciones del Estado para, a través del dinero mal habido, operar desde instancias judiciales y políticas y lograr impunidad en algunos casos. Llegar a develar esta enorme estructura significa un trabajo inmenso y un riesgo aún mayor, no solo para quienes participamos hoy en los allanamientos, sino para quienes continuamos cumpliendo con nuestras funciones sin dejarnos absorber por las estructuras delincuenciales y su dinero. El chateo entre Norero y varias personas, desde políticos hasta emisarios y funcionarios judiciales, pasando por oficiales de policía, jueces y asambleístas, en su mayoría vinculados al correísmo, son alarmantes historias diarias que dan para varios capítulos de una serie de suspenso. Ejemplos: el diálogo que mantuvo con Javier J., haciendo referencia a la foto del asambleísta Fernando Villavicencio, quien publicó ese documento el año pasado, traza pistas sobre la posible autoría del crimen que terminó con la vida del infortunado candidato presidencial. Esto no puede continuar. Vamos a perseguir el delito de jueces y fiscales. Tendrán que responder sobre el origen de sus fondos y de sus familiares. Junto a la Fiscalía General del Estado y a la Contraloría, vamos a identificar el dinero mal habido que llega a los bolsillos de los jueces. No vamos a permitir la corrupción en el sistema judicial. Aquellos jueces y fiscales que no puedan justificar el origen de sus riquezas y patrimonios tendrán que salir del sistema judicial e ir a la cárcel. Aunque en la conversación Norero le cuenta a su interlocutor que Villavicencio le pidió $200,000 para evitar una denuncia. La ex candidata presidencial del correísmo, Luisa González, no dudó en criticar este episodio de los chats revelados estos días. ¿Quién es Fernando Villavicencio? No es el hombre que luchaba contra la corrupción. Era un extorsionador, un delincuente. Y ahora lo sabemos. Pero ¿con quién operaba? Su círculo cercano. Debe investigarse a Cristian Zurita, a su abogado, señor Ramiro García. ¿Por qué no se los está investigando? Tal vez a ellos la fiscal los quiere proteger. Y hay algo increíble aquí. Saludos cordiales al doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Me he permitido citar estos antecedentes que de alguna forma vienen a ser lo último que se conoce en base a los chats, a las revelaciones del operativo Metástasis liderado por la Fiscalía. Pero hay un elemento que empieza a preocupar. A partir del mes de enero,
prácticamente a las puertas, tendremos Diana Salazar fiscal para 5 prácticamente meses más. Termina su mandato, termina su periodo. ¿Y a partir de eso qué? Es la pregunta con que saludamos al doctor Germán Rodas. Bienvenido. El país le escucha, el país le observa. Doctor. Un gusto y muchas gracias por estar en el programa. Un saludo cordial también a los amigos que nos escuchan y nos siguen por este espacio de información. Creo que su reflexión es muy importante. Sin embargo, hay temas en los que necesariamente hay que actuar sobre lo que es el día, que me parece muy interesante e importante que esta metástasis haya sido puesta en la tribuna pública. Ojalá no sea parte de esta metástasis de corolarios que luego terminen en la trifulca de la farándula político-electoral. Y consecuentemente en la impunidad. Me refiero a lo que puede ocurrir en la Asamblea Nacional, por ejemplo, y lo que usted acaba de decir absolutamente es una certeza, en el sentido de que aquello de llamar la nueva política la gobernabilidad, corremos el riesgo de que detrás de ahí estas apreciaciones exista solamente impunidad. Metástasis para enfrentar precisamente a los corruptos, pero esta es una de las tantas metástasis. Creo que lo que ha ocurrido es que se ha develado que hay un sistema judicial corrupto, jueces de alquiler que venían funcionando ahora, en este caso, claramente evidenciado para el narcocrimen, pero también funcionaron en favor de otras actividades y de otros interesados en la corruptela. No nos olvidemos de Odebrecht, no nos olvidemos de aquellos que construyeron las represas hidroeléctricas, la obra pública en el país, o que son además permanentemente contratados por el Estado, es decir, allí puede haber el acto colusorio adicionalmente. Esas son otras metástasis que todavía hay que irlas desenvolviendo en el tiempo frente a una circunstancia que nos deja con una enorme preocupación. Este país ha estado tomado desde la médula por una delincuencia organizada que ha contado para el efecto, con salvo excepciones importantes, ha contado, digo, con una estructura jurisdiccional, con la función judicial, con jueces de alquiler a favor de estos individuos que deben ser sepultados por la acción de la justicia y de la acción de la ciudadanía. Ya le voy a preguntar sobre eso, ya vamos a conversar, doctor, pero no me deje allí pendiente, doctor. ¿Cuál es su criterio? Tenemos Diana Salazar prácticamente para 5 meses más, prácticamente hasta el mes de mayo. Termina su gestión, termina su mandato. ¿Y entonces, doctor? Bueno, habrá que designar a alguien que siga adelante el trabajo de ella, o habrá que buscar un mecanismo idóneo que permita que el tema, porque aquí no son las personas, sino los delitos los que tienen que ser perseguidos, y quienes cumplan esa tarea deben tener el temple suficiente desde los diversos eslabones de la justicia ecuatoriana. Le preguntaba por esta parte, doctor, porque Diana Salazar viene a ser una de las pocas personas, también la Comisión Anticorrupción ha hecho un papel muy importante, pero Diana Salazar viene a ser la mujer maravilla de toda esta situación. Y sin ella, ¿qué va a pasar con este país? Bueno, esperemos que hasta que ocurran los cambios que seguramente van a ocurrir, ponga todo el acelerador a fondo para que se logre sanear en lo más que se pueda. Es un tema y un problema que es estructural, porque lo que ocurre es que el vaso ha sido rebasado por la corruptela y entonces estamos enfrentados a una realidad que es trágica, pero que la corruptela ha estado allí, lo he puesto de ejemplo. Mire, Félix, hay un detalle que yo digo en estos días para ¿Cuál es hablar de ese? corrupción. Usted y yo debemos estar muy contentos de la existencia del metro, debemos haberlo ya visitado, a lo mejor estamos trasladándonos en él. Y que de ¿Quién paso se coincide acuerda con del las fiestas de Quito, sobreprecio ¿no? del metro? ¿Y A quién se ver, acuerda de Acciona y Odebrecht que se llevaron el dinero? ¿Y quién se acuerda de los alcaldes que fueron a visitar en Brasil para arreglar las componendas? Estos son temas fundamentales. No hay que voltear la página con temas inmediatos. Hay que hacer justicia tarde o temprano
con los delincuentes que han gobernado en los últimos lustros. ¿Habría consecuentemente casos como este que acaba usted de mencionar del metro, que estarían pasando de agache en función de que todo está contaminado y que, bueno, esperemos a ver el día de la resurrección, doctor? Hay varios casos. El primer caso que nosotros presentamos fue en Manduriaco en el año 2017 y allí quedó evidenciado el sobreprecio, 82% de sobreprecio. Condenaron a la Comisión Nacional Anticorrupción con ese fiscal corrupto que hacía de recaudador de los bienes de Odebrecht y para comprar conciencias, señor Poli. Ese fue Manduriaco. Y hace 6 meses la Superintendencia del Poder del Control del Mercado nos dio razón. Multaron en $1 millón a Selej y multaron en $57 millones a Odebrecht, señalando el acto colusorio, y por lo tanto allí hay un tema de peculado que tampoco ha sido tratado oportunamente, para señalar un caso, de tal manera que metástasis, ¿por dónde vamos? Consecuentemente, ¿a qué habría que ponerle ojo en estos días, en estas horas, que pueden ser hasta determinantes y cruciales, doctor? Bueno, yo creo que es muy importante el efecto simbólico que tiene también la lucha generada por la Fiscalía. En segundo lugar, creo que la limpieza que se está haciendo de alguna manera en la judicatura, quizás en la Corte Nacional de Justicia, sean importantes. Allí tenemos que poner mucha atención, porque todavía quedan 1 o 2 jueces, nombres y apellidos. Un juez Rivera, que no se dio cuenta que los helicópteros Dru dejaron muertes y tragedia, que no se dio cuenta que el tema del general Gabela estaba alrededor de esta realidad, y que hace una consulta a la Asamblea Nacional para saber si el vicepresidente Glass, que ya no es vicepresidente, debe o ser enjuiciados por uno de los temas más importantes de la lucha de la Comisión Nacional Anticorrupción, que nosotros lo llevamos adelante, la utilización inadecuada de alrededor de $3.500 millones, de tal manera que eso permitió, evidentemente, esta respuesta tan novedosa, tan singular, tan opaca de la Asamblea Nacional, que podría estarnos demostrando, desgraciadamente también, que los acuerdos de impunidad funcionan. Consecuentemente, ¿no habría que cantar victoria a este punto, doctor, a esta altura, finalmente? Yo creo que se ha dado un paso importante, hay que seguir haciéndolo y no hay que fracturar la gestión de la Fiscalía. Lo que sí debemos hacer es unirnos todos para enfrentar a un núcleo de corrupción que viene desde diversos lados, desde diversas paralelas, y no olvidarnos de aquellos que asaltaron el país. Si sumamos los asaltos en los últimos 15 años, la Comisión Nacional Anticorrupción ha calculado alrededor de $60.000 millones que se han perdido. Y hoy somos víctimas de aquello. ¿Cómo somos víctimas los ecuatorianos cuando no tenemos un presupuesto adecuadamente trabajado? Tenemos un déficit de $5.000 millones por lo menos. Allí debe darse cuenta la población la importancia que significa enfrentar a la corruptela, porque nos quedamos sin recursos y sin posibilidades de atender exigencias fundamentales de la sociedad ecuatoriana. Gracias por contarle así las cosas al país, doctor Germán Rodas. Un gusto, un honor, una buena Navidad, un próximo año. Felices fiestas a usted y a los oyentes, y que el 2024 sea un año de combate a la corrupción. Eso es importante, no para propiciar la impunidad. Hasta la próxima, doctor Rodas, muy amable, muy gentil. Buenas tardes. Gracias. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. El proyecto oficial denominado Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo fue aprobado en la Asamblea. Se lo hizo gracias a la votación conformada por correístas socialcristianos, ADNs, o sea, gobierno, y que es la mayoría que maneja la legislatura. Lo hacen aparentemente inspirados en la gobernabilidad que demanda el presidente Noboa, y hay que decirlo, que demanda el país.
Acto seguido, el Ejecutivo presenta un segundo proyecto que por su carácter económico urgente supone otra pronta respuesta positiva o efectiva de esa mayoría. Estos los antecedentes con los cuales saludamos la presencia del analista Alejandro Zavala, quien nos visita aquí en vivo en nuestros estudios. Con una simple mirada a estos resultados, a este antecedente breve que me he permitido citar, alguien y con razón podría decir, bendito sea Dios. Este matrimonio político funciona y va de largo, Alejandro. Bienvenido. Muchísimas gracias, Félix, por la invitación. Un saludo cordial para ti, un saludo cordial para toda la audiencia. Bueno, yo tendría dos lecturas al respecto. A ver. La primera, una lectura eminentemente económica, Félix, que eso no puedes dejar de decirlo y de analizarlo. Los resultados económicos de este año fueron tremendos. Totalmente. O sea, realmente recibir... A ver, Pablo Arosemena, el ministro saliente, había dicho durante los meses que el déficit fiscal iba a llegar a 2.5 puntos del Producto Interno Bruto. Terminó siendo en casi 7, 6.700 millones de dólares de hueco fiscal. Un país virtualmente quebrado. Que la cuenta del Tesoro llegó a tener 90 millones según el ministro de Economía actual. O sea, es una locura. Entonces, si es que Daniel Noboa, una persona que a mí me parece un hiperpragmático, una persona que está enfocado en dar resultados, él sabe perfectamente, porque es un empresario, que si es que no tiene recursos, pues no va a poder cumplir con las ofertas de campaña, como tú. Yo quiero citar a la ministra de Gobierno, Mónica Palencia. Ella dijo que cuando asumió el Ministerio de Seguridad, Félix, por favor, que la gente escuche, tenía el 18% de ejecución presupuestaria. ¿Cómo compras armas? ¿Cómo compras chalecos? ¿Cómo compras tecnología? ¿Cómo les pagas a los... Sin plata. Es increíble. No, ¿ya? Esto es falta de ejecución, no es falta de plata. Falta de ejecución. De ejecución. No, eso es lo que ella dijo, que el ministro anterior no había ejecutado la Pero compra de falta chalecos. ejecución y falta plata. La mesa está tendida. Es terrible, pues es una Terrible. situación agobiante, terrible. Así Entonces, es. lo primero es que Daniel Noboa está enfocado en conseguir los recursos. La plata tiene que salir. La parte económica. Porque, Félix, si es que no hay recursos, no va a poder cumplir sus ofertas de campaña y la popularidad va a caer en picada. De acuerdo, la parte económica. Esa es la parte económica. Entonces, segundo, hablemos de la parte política, ya a lo que vinimos, digamos. La parte política es que él necesitaba meter estos dos proyectos de ley urgencia económica, porque de ahí es de donde van a salir los recursos. Pues con la remisión tributaria, 900 millones. Con la parte energética vamos a ahorrar un montón de plata, porque lo que ha pasado es que en estos últimos 30 años, y seamos honestos ante la gente... ¿Estás pensando en los subsidios? Sí, no. Estoy pensando en la importación de electricidad, que ha sido un negocio terrible. ¿Por qué no se ha hecho inversiones en electricidad? O las inversiones que hicieron durante la década del correísmo son tan dañadas, con sobreprecio, con fisuras, que no alcanzan. Dicen que Coca-Cola fue lo máximo del mundo y ellos tienen el potencial de 3 o 4 veces más de lo que está produciendo por las fisuras y por las fallas. Por eso el gobierno no recibe la obra hasta el momento. Entonces, evidentemente, esto tenía que crear un clima, él lo dijo además de la campaña. Una cosa que es importante, Félix, es recordar la campaña que yo la seguí. Nunca mintió Daniel Noboa, él dijo que iba a hablar con todos. Él dijo que los proyectos de ley que él pasó como presidente de la Comisión de lo Económico fueron 11 con más de 100 votos. Para tener más de 100 votos tienes que hablar con todos absolutamente. Él nunca mintió. Yo no sé por qué ahora hay gente que se queda asombrada o algo. Sí, él lo dijo en la campaña. ¿Y por qué se sienten traicionados si es que votaron por alguien que dijo eso? O sea, no le veo yo la lógica. Consecuentemente, Alejandro, si es que todo esto satisface, ¿qué es lo que te preocupa? A mí me preocupa que tal vez esto tenga un costo político a nivel de acuerdos que no conocemos, por ejemplo. O sea, porque por eso inclusive se habla de un pacto del silencio, ¿no? Es que el problema, creo yo, que además debería servirnos como lección, es que los pactos alrededor de Puigdemont, catalán, pero a la luz del día, pues incluso eso que fue terrible. ¿No es a la luz del día? O sea, no sabemos los puntos del pacto, no los conocemos, los suponemos que es un acuerdo legislativo. Ojo, eso a mí me parece muy importante porque también otra cosa que ha dicho Daniel Noboa constantemente, él no va a apoyar ruta de impunidad, él no va a apoyar juicio político a la fiscal. Él lo reitera, además. Lo está diciendo, ¿Cómo no? pues entonces, ¿Cómo no? si es que nosotros no vemos que cumple su palabra, pues ahí lo juzgaremos, pero no, a mí lo que me asusta es que a veces sobre supuestos, sobre la locura que vive la red social Twitter, sobre todo, se ponen a hacer especulaciones y no estamos juzgando sobre hechos, sino sobre especulaciones. Respecto un ejemplo que pasó hace pocas horas, el caso del ex vicepresidente Glass. El juez le pregunta a la asamblea
si es que le permite enjuiciarle al señor Glass. Y claro, todos suponían que se le iba a permitir este enjuiciamiento, pero mira tú, en base a una maniobra política, esa misma mayoría, con ausencias, con un montón de cosas, finalmente le deja en el limbo a la situación. ¿Y eso también es correcto en el marco de este entendimiento, mi estimado Alejandro? Bueno, Félix, a mí realmente lo de la asamblea el otro día, la asamblea les había rechazado por improcedentes, porque ya no estaban en funciones. Pero te planteo esto, mi estimado Alejandro, porque cualquier cosa puede pasar en cualquier momento con este tipo de mayorías, o todo esto también tiene su sentido dentro del acuerdo. Pero no, Félix, lo que pasa es que no podemos abstraernos de un Estado de Derecho. La asamblea puede decir lo que quiera, lo que sea. Miren el comunicado de la fiscalía, es clarísimo. Debió devolver. Claro. El ejemplo que te pongo debió devolver y punto, si no devolvió, pero le dejó en el limbo. No, Félix, no, ahí no estoy de acuerdo. A ver. Carece absolutamente de eficacia jurídica. ¿Ya? No tiene ninguna pero consecuencia. El juez está procesado por metástasis. Es una vergüenza. Deberían meterle a la cárcel. Nacional, terriblemente. Claro, es que eso es parte de la corrupción que está destapando metástasis. Pero un juez que está procesado, un juez que con los antecedentes que tiene y en la situación que está, no puede pues agarrar y hacer una cosa que es ilegal. Carece de eficiencia jurídica. ¿Ya? Por eso a mí me extraña. Pero si es que hizo lo menos, puede hacerlo más, mi estimado Alejandro. Puede decir, como que la asamblea no me autoriza a enjuiciarle al señor Glass, yo no tengo ese aval, esa autorización, y el señor Glass es inocente en la práctica. Seamos honestos. Mira cómo ha funcionado el acuerdo. Seamos honestos, Félix. Lo que va a suceder efectivamente con esta depuración del sistema judicial es que tarde o temprano el juez ya no pueda conocer esa causa y lo cambian de juez. ¿Ya? Porque él está procesado, está a un paso de irse a la cárcel. Pero antes de irse puede dejar haciendo esta maravilla. No creo porque va a tener que resolver lo que dijo ayer Fiscalía, que va a insistir en la presentación de los cargos. Y todas esas presentaciones de esos recursos tienen sus términos. Consecuentemente, vuelvo al inicio de la consulta. ¿Este acuerdo funciona? ¿Este matrimonio va para largo? ¿Va a tener muchos guaguas, muchos hijos? ¿Toda va a ser una familia feliz? Yo lo que creería es que va a depender de dos cosas. La primera, que es la más importante, es que si efectivamente es un acuerdo legislativo. Daniel Noboa, el presidente, ha dicho que el acuerdo es sobre, y lo ha dicho así, lo cito textualmente, él ha dicho que sacar un artículo, poner otro, como pasó en la ley que acabamos de aprobar de urgencia económica. Él aceptó algunos artículos que le cambiaron, temas de remisión de impuestos, temas de zonas francas, aceptó y por eso se aprobó, el voto fue por unanimidad y tuvo 107 votos en la asamblea. Así es. Ese es el espíritu de lo que dice Daniel Noboa, eso es lo que hay que entender. Ahora, esa es la primera parte. Si es así, perfecto. Hasta allí bien. Hasta ahí estamos perfectos, hasta ahí todo está. Pero ahora, el problema es que si es que hay otras cosas que no están sobre la mesa, que no las han dicho y que son inconfesables. A mí me parece, por ejemplo, ¿cómo puede ser posible que el presidente, le despedazó la reputación de una persona como Henry Krumble? Yo no entiendo de los políticos, yo asesoro políticos, a eso me dedico en mi vida. Yo no entiendo cómo queman su credibilidad de una forma tan absurda. O sea, es como los periodistas, no puedes perder la credibilidad, sino que la gente confía en ti, te da el voto de confianza. Pero no será parte del acuerdo, porque estas cosas no caen del cielo, yo lo que no entiendo, Félix, es que si esto es parte del acuerdo, ¿cómo les importa tan poco su reputación? Ayer, si tú veías los comentarios, las opiniones de la gente, era terrible lo que decían. Y después, para colmo, y esto sí es de la fruta del pastel, o la cereza del pastel, es que sacan un comunicado después la asamblea como órgano oficial, que se entiende que obedecen a Henry Krumble, en donde dicen que no sirvió para nada. Entonces, ¿para qué, por Dios, para qué hizo lo que hizo? ¿Para qué se fue de vacaciones y después sacas un comunicado diciendo que esto no valió para nada? Conclusión rapidísima de todo esto, Alejandro. Bueno, yo esperaría que la democracia, como es la democracia, como se estila en las democracias avanzadas, sean pactos, sean diálogos, pero que sean transparentes, que sean sobre legislación, que no tengan que ver con otros temas como la impunidad. Eso es lo que todos los ecuatorianos dicen. Si se ponen de acuerdo en las leyes, bienvenido sea, en los articulados, en la generación de leyes. Pero lo otro es intolerable para cualquier parte de la sociedad ecuatoriana. Bienvenido sea, como dice un villancico. Esperemos que sea así, mi estimado Alejandro. Un gusto tenerte por acá. Hasta la próxima. Por favor, Félix, siempre a las órdenes. Un abrazo grande para toda la audiencia. Gracias, Alejandro Zavala. Llegó el fin de semana y tú te puedes informar con periodismo independiente.
independiente, el que le gusta a nuestra gente, es opinión. En la Asamblea Nacional no aprobaron autorizar que el ex vicepresidente Jorge Glass sea enjuiciado penalmente por un posible millonario peculado en la construcción de una vía por el terremoto de Manabí en el año 2016. Es curioso, de la propia bancada correísta salió la moción de autorizar el enjuiciamiento de Glass, pero que a la hora de la verdad solo tuvo 44 votos a favor de los 115 honorables presentes. Aprobar eso requería al menos 92 votos, pero nadie tampoco mocionó negar el enjuiciamiento, por lo cual la sorpresiva consulta del polémico juez nacional Luis Rivera Velasco prácticamente quedó en el aire. La oficina del juez Rivera, vale anotar esto, fue requisada en el marco del operativo de la Fiscalía, el operativo Metástasis, y él será quien ahora decida si enjuicia o no al ex vicepresidente Glass. Toda una situación que merece ser analizada y entendida, porque atrás de esto pueden haber más de un elemento que necesita ser analizado. Gracias a la presencia del doctor Mauricio Alarcón, nos está brindando su presencia desde la ciudad de Guayaquil. En su calidad de jurista, si la asamblea en la práctica no le responde al juez, el juez ahora como que tiene un gran argumento, decir como que no me autorizan y yo no le enjuicio al señor Glass. Ese sería el efecto final de toda esta sorpresiva operación en asamblea. Acá no se trata, Félix, de quién es más importante o quién jerárquicamente está por encima del otro. Las funciones del Estado son iguales. Para Félix Narváez probablemente la asamblea sea más importante que el Ejecutivo. Para Mauricio Alarcón, el Ejecutivo por sobre el Legislativo. Lo cierto es que todas las funciones del Estado están en el mismo nivel, equilibrando el poder cuyo origen es la Constitución. El juez Rivera no tiene excusa, tiene una Constitución que debe cumplir. Así es que en ese sentido no se trata de que la Asamblea no resuelva o resuelva no autorizar. Sí, la Constitución es clara. Pase lo que pase, simplemente corresponde aplicarla. No nos olvidemos, Félix, las normas constitucionales son de aplicación directa. Así es que en este caso, desde mi opinión personal y respetuosa del Estado de Derecho, el juez Rivera no tiene escapatoria. Creo que su jugarreta, porque eso es lo que es, ha quedado sin piso. Sin embargo, doctor, este antecedente que también se estaría creando de impunidad se está escuchando y preocupa. Una impunidad que de alguna forma estaría tramitada por un juez con esto que usted les llama jugarreta, doctor, y con todo sentido también, porque consecuentemente esta posible infracción, este posible delito del señor Glass, no habría cómo juzgar y aquí no ha pasado absolutamente nada. El señor Glass tan pronto dejó la vicepresidencia de la República, perdió la protección especial que otorga la Constitución a manera de inmunidad y es responsable, de acuerdo a lo que dice la Constitución y la ley, de todas y cada una de sus actuaciones. El clima nefasto de impunidad que reina ahora en el país y que ha quedado en evidencia a propósito del caso Metástasis no puede ni debe continuar. Acá no hay nada que discutir, Félix. Acá no hay nada que interpretar. Aquí hay una norma constitucional clara y le corresponde a la justicia, en respeto a esa norma constitucional, cumplir lo solicitado por la Fiscalía, señalar día y hora para una audiencia de formulación de cargos. No hay vuelta que darle. Pero este antecedente de impunidad que se estaría creando también nos alarma, doctor. Es nefasto, pero es que Félix, totalmente. Por favor, peor en el clima actual, en la coyuntura actual en torno al caso Metástasis, donde estamos viendo que actores involucrados en el caso Metástasis, mencionados en este cruce de chats, también forman parte de esto. ¿Y cuál es el objetivo? No es el objetivo simplemente chatear entre amigos, como probablemente lo hemos hecho tú y yo para poder acordar esta entrevista.
Se trata de ya otro tipo de mensajes para garantizar impunidad, mensajes para afectar la institucionalidad, mensajes para corromper al Estado y sus instituciones para obtener un beneficio propio. Así es que ese ambiente de impunidad no puede continuar. Jorge Glass tiene que ser juzgado como corresponde, sí, con debido proceso, con las garantías establecidas en la Constitución, pero sin echar mano de interpretaciones antojadizas que nada tienen que ver con el tema. Aunque el gobierno de México le dé una mano y lo proteja y lo acoja y lo ampare. Dejemos de lado lo que significa la justicia y el Estado de Derecho en el país y pensemos, Félix, lamentablemente lo que corresponde al derecho internacional en materia de asilo. Nuestro país, al igual que otros tantos alrededor del mundo, ha firmado una convención, un instrumento internacional en la materia, que idealmente debería ser cumplido a rajatabla, respetuosamente, sobre la base de principios por todos los países. Si nos vamos a lo que dice el convenio sobre la materia de asilo, este no opera, porque el señor Glass no está siendo, aunque él así lo interprete, perseguido político, está siendo juzgado por un delito de corrupción. Ahora, pensando del otro lado, claro, México, dentro de este mismo papel de los instrumentos internacionales, tiene la posibilidad de, a su juicio, determinar si existe o no esta persecución política. ¿Otorgará o no asilo al señor Glass? Creo que el punto de partida es ver si es que efectivamente este lo ha solicitado. Días atrás tú escuchaste de su defensa decir que se presentaría el pedido de asilo. Públicamente no se ha reconocido que esto haya ocurrido. Creo que estaban a la expectativa de la actuación de la Asamblea Nacional el día jueves. Y finalmente, te diría, Félix, que también hay un problema que podría producirse ante la eventualidad de que el Estado ecuatoriano, como sucedió, recordarás tú, tiempo atrás con María de los Ángeles Duarte, no quiera otorgar un salvoconducto que le permita, ya en condición de asilado, si es que esto pasa, al señor Glass abandonar el país para encontrar protección definitiva en territorio mexicano. Doctor Alarcón, gracias, honrados con su presencia desde la ciudad de Guayaquil. Veamos en este deshojar de margaritas qué ocurre con la suerte del señor Glass en este otro y posible nuevo delito. Ya lo dirá el señor juez que hace esta estratégica consulta, lo dirá la suerte, lo dirán las influencias políticas. Será el momento de volver a molestarle. Hasta pronto, doctor, muy amable. Gracias, Félix, y simplemente un mensaje final. La ciudadanía, el periodismo, la sociedad civil, debemos de estar atentos a cómo se trata y se resuelven estos temas para evitar precisamente que se siga fortaleciendo esa impunidad que nos afecta como país y nos destruye como sociedad. Mil gracias por la invitación, Félix. Gracias al doctor Alarcón. Hasta la próxima. Nuestro mejor esfuerzo fue esto, plantearle a usted los temas de coyuntura, los temas de fondo, que van con lo político, que van con lo económico, que van con lo social, que van con lo legislativo y que tienen ese gran telón de fondo extendido por la ministra fiscal, la lucha contra la corrupción a través de este plan, de este proyecto, de esto que es un escudo en el que ha puesto y ha cifrado muchas esperanzas del país, llamado Plan Metástasis, de enfrentar la corrupción en la forma como se lo está haciendo, porque este país es digno de mejor suerte. Con esto que de alguna forma también viene a ser una suerte de optimismo en el marco de lo que estamos celebrando ya, las Navidades, la Nochebuena, ojalá ese Rey del Mundo que nace en la noche del 24 nos traiga mejores noticias, nos traiga mejores cosas positivas en lo que vendrá en los siguientes días. Este país ya tiene suficiente de tanto sufrimiento, de tanta corrupción. Y volveremos la próxima semana para despedir al año. Dios mediante. Hasta entonces.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los personajes, los hechos, las noticias, todo tratado con independencia y objetividad. Otro aporte de Radio Sucesos para que usted se forme la mejor opinión. Volveremos el próximo sábado de 8 a 9 con Félix Narváez.